Sí, acabamos de escuchar en este espacio de música peruana que continúa aquí, mejor dicho, música latinoamericana y hoy con la música del Perú, escuchamos a Edith Barr, una reconocida cantante criolla peruana con más de 50 años de carrera artística. Ella también es conocida con el seudónimo de La Flor Morena de la canción criolla. ¿Qué les pareció el tema? Hermoso. Muy bonito, ¿verdad? Hermoso. Tiene un talento. Bueno, supongo que deben saber todos porque aparte dice el nombre limeña, lo dice varias veces. Sí, Así sí, que, sí. bueno. Y el tema es limeña, claro. Claro. Bueno, entonces ahora, por favor... vamos a presentar a la invitada del porque día. estamos muy ansiosos por conocer este tema que es muy interesante, muy importante en estos momentos, especialmente por los cuales estamos atravesando en el mundo, ¿no? La sociedad del día. Así que, bueno, la presentamos a Susana. Susana Arasi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, no, por favor, gracias. Bueno, le vamos a la decir invitación. a todos un resumen de tu currículum. Muy bien. Para saber con quién estamos hablando, más bien el público. Nosotros ya sabemos quién es. Bueno, la licenciada es licenciada en Psicología, graduada en la Universidad de Buenos Aires, con el premio Diploma de Honor del año 1986. Es psicoanalista, psicóloga forense, perito grafóloga y caracteróloga. Es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Ejercitó su práctica hospitalaria en el Hospital Nacional José Borda. Actualmente docente invitada en recursos de posgrados en psicoanálisis. Ejerce su práctica en Buenos Aires desde hace 27 años. Atiende a adolescentes, adultos y parejas en su consultorio de Barrio de Caballito. Se especializa en problemáticas de fobias, obsesiones, adicciones, anorexia, bulimia, ataques de pánico, ansiedad, depresión, conflictos de pareja y crisis en adolescentes. Asesora además a padres de hijos con problemas. En el área forense se desempeña como perito, psicóloga de estudios jurídicos, consultora técnica y supervisora de peritos psicólogos. Ha escrito numerosos trabajos sobre psicología y psicoanálisis, publicados en medios gráficos y virtuales y presentados en congresos y eventos especiales. Posee una nutrida participación en reportajes radiales en los que difunde temas psicológicos de interés general. Actualmente investiga la articulación entre el psicoanálisis y la música, que publicará en un próximo libro. Presentada así, muy buenas noches. Semejante currículum ya nos intimida. Sí, No, hablando de los temas en los cuales te especializás, yo escucho y creo que a todos nos puede interesar mucho este tema del ataque de pánico, tan difundido. Tan frecuentemente escuchado, ¿no es cierto? Sí, es una expresión que se escucha masivamente. Claro. Y no todo es pánico. Entonces es interesante ver de qué se trata el ataque de pánico. Yo creo que la palabra, ¿no? Claro, ataque de pánico. La expresión tiene dos palabras muy fuertes. Sí. Ataque. Sí. Un ataque es algo inesperado, algo que irrumpe y que corta o interrumpe un determinado equilibrio. Claro. Entonces ya la misma palabra tiene un impacto sensacionalista, diría yo. Ataque. Y pánico es algo más que miedo. Ya la palabra pánico produce miedo pronunciable, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por eso vamos a ver de qué se trata. Y si yo les digo que es una crisis de angustia que se definió a fines del siglo XIX, en 1894. Cuando el creador, no es de ahora. No es de ahora, ataque de pánico o panic attack, como lo importamos de afuera, es una expresión nueva de la posmodernidad, digamos, ¿no? Ajá, claro. De la segunda mitad del siglo XX en adelante. O sea que tiene un nombre diferente, pero ya una historia. Pero es un ataque de angustia que lo describió Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, en el año 1894, fíjense, cuando él investigaba la neurosis de angustia.
entonces da una serie de síntomas que son los que hoy se conocen como ataque de pánico. Pero en realidad él lo llamaba como corresponde, ¿no? Un ataque de angustia. En la neurosis de angustia, lo central, el síntoma central es la angustia. Es decir, la expectación, la espera de algo desconocido. Bueno. Miedo al futuro puede ser. Cuando hay algo... En realidad se trata de un miedo al miedo, miedo a tener miedo. Es psicológicamente el mecanismo es una defensa contra el miedo. Ahora, quería partir de esto, para que tengamos idea de qué se trata el pánico. El pánico se asocia a fenómenos masivos, en realidad. ¿Qué pasa? Cuando todo un público, en un espectáculo, supongamos una escena social, artística, un espectáculo. Los integrantes del público tienen entre sí determinados lazos temporales, digamos, por ese momento, ¿no es cierto? Siempre los grupos se identifican entre sí porque van a ver al mismo grupo, supongamos que sea un grupo. Entonces, además de tener lazos entre sí, tienen un lazo que los identifica con el ídolo. ¿Qué pasa cuando un ídolo cae, cuando un jefe cae o cuando simplemente se termina el espectáculo? Se diluyen los lazos. El pánico empieza ahí, porque, digamos, hay una referencia que se diluye. Y la verdad que en la vida, si no tenemos referencia, vamos muy mal por la vida. Es como estar en alta mar sin una brújula. ¿No? Estar en el aire sin tener una raíz. Sin un recurso simbólico, sin los parámetros que hacen que nuestra experiencia subjetiva en la vida sea soportable. ¿Cierto? Bueno, y fíjense también que pan es un prefijo que se deriva del dios o sátiro Pan. En la mitología griega estaba el sátiro Pan, que era el dios de la fertilidad, y que había fabricado una flauta, que hoy la conocemos como flauta de pan, que tiene un sonido hermosísimo. Bueno, y que decían que esta flauta del sátiro Pan volvía locas a las mujeres, locas de deseo. Entonces las ninfas iban corriendo por el bosque al encuentro del sátiro, que invitaba a la abundancia, ¿no? La fertilidad, la orgía, el desenfreno, el frenesí sexual, ¿cierto? Ahora, cuando se va ese supuesto Dios que tendría todas las respuestas, este Dios tan poderoso que tiene todas las respuestas, se quedan sin referencias, los que quedan sin referencias. Entonces ahí es el pánico. Y aquí ya se nota más, porque es un Dios. Exactamente, Entonces, es el que tiene todas las respuestas. Claro. Lo insoportable es no tener un otro que tenga todas las respuestas. Claro, entonces desaparece el Dios. Y desaparece un jefe y aparece el pánico. Grupo entra el pánico. Exactamente. Claro. Eso está mucho más... Bueno, y después hay, ustedes no sé si habrán escuchado hablar del panóptico. El panóptico es un edificio que tiene un lugar determinado y solo ese, desde el cual se ve todo el interior del edificio. ¿Y cuál es el paradigma del panóptico en este siglo XXI? Que empezó en la última mitad del siglo XX. El Gran Hermano. El ojo que todo lo ve. Claro. Entonces, no hay más una angustia más importante que esa. Esa es, digamos, el ejemplo paradigmático de lo que es la angustia. Es decir, saberse observado por alguien cuyo ojo no sé dónde está. Entonces soy objeto de una mirada que no sé dónde situarla. Debe ser terrible la sensación. Por eso la mayor parte de los integrantes de un reality show terminan bastante traumatizados, ¿no es cierto? Claro. Porque vivir una vida aparentemente normal, pero sabiendo que está siendo observado, por lo tanto puesto en lugar de objeto, por alguien que no se sabe dónde está, pero es un ojo que todo lo ve. Bueno, no hay algo más persecutorio que eso. Es terrible. Bueno, esto para introducirlos en lo que es la crisis de angustia. La vamos a llamar ataque de angustia. ¿Y esa sería la sensación que sufre? La sensación, mira,
Cuando el paciente viene a la consulta te dice, me pasó algo que yo no podía explicarme, ni podía explicárselo a los demás. La sensación es como de estar en el borde de un agujero, sin poder sostenerse de nada, ¿no? Por ejemplo, en la literatura y en la cinematografía hay muchísimos ejemplos de lo que implica lo siniestro, aquello que parece extraño, pero que en realidad la psicología después va a explicar como que no es tan extraño. Pero entonces es como estar al borde de un precipicio. Exactamente. Es como el sueño que cuando uno se cae. Bueno, ¿Tiene por que ver? ejemplo, la angustia de los sueños de pesadillas Sí. tienen que ver con esa angustia. Es decir, el ataque llamado de pánico, nosotros lo llamamos ataque de angustia, está en el mismo lugar psíquico que cualquier otra expresión de lo que es inconsciente. Tenemos los sueños, el lapsus, las lagunas, que queremos decir algo y no nos acordamos qué es, los equívocos, decimos una palabra por otra, el olvido de algún nombre propio. Todas estas son formaciones del inconsciente. Una formación del inconsciente es el ataque de angustia. Es decir, que la persona siente más de lo que puede poner en palabras. Y entonces lo ubica en un lugar de desamparo psíquico. Eso de te desamparo iba a decir. psíquico. Te sentís desamparado porque no podés sostenerte de ningún lado. Claro, y este desamparo recrea el desamparo de las primeras experiencias de vida. Es decir, cuando el niño es separado de la madre. Por ejemplo, la primera gran angustia se da entre los 6 y los 8 meses, cuando el niño se separa. Y cuando ve otro rostro que no coincide con la forma que conoce de la cara de la mamá, que es la conocida, ahí llora. Por eso un psicólogo evolutivo la llamó angustia de los 8 meses. A partir de esa angustia, todas las demás tienen que ver con una separación y un no saber qué hacer cuando se está separado de ese refugio. Claro. Y entonces puede actuar en forma activa diciendo, me quiero ir de esta situación, me quiero ir de acá. ¿Se puede prevenir? Es activa. Termino la otra parte y te contesto. Sí. Y la pasiva es directamente desmayarse. Hay gente que dice, me quiero desmayar. En ese momento siento que me quiero desmayar, que me quiero caer. Salir de la realidad. Es decir, entre nosotros me quiero borrar de esa escena. Claro. Como que no quiero vivir esto. Vos me preguntabas si es prevenible. Sí. Bueno, con un tratamiento psicoanalítico es casi nula la posibilidad de que alguien tenga un ataque de angustia. ¿Por qué? Porque la angustia está dada por un afecto. Afecto no es cariño, afecto es todo lo que afecta al sujeto, lo que siente, un sentimiento, una emoción, una sensación. Expresa en ese momento del ataque el afecto y las palabras se reprimen. Entonces, lo que pasa con la angustia es alguien que está desbordado respecto a lo que siente y no le puede poner palabras. ¿Tiene que ver con la ansiedad? Sí, por supuesto. A medida, si no se atiende, si no se consulta, se va cronificando y va formando un cuadro de ansiedad que se llama trastorno de pánico. Ahora lo llaman trastorno de pánico. Yo insisto en la neurosis de angustia, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces se trata de esta cuestión. Lo que les quería decir es que, por ejemplo, en el cine hay una película que expresa, pone en escena exactamente lo que es la angustia, el desamparo psíquico. Es Mar Abierto. No voy a contar acá todo el argumento, pero se trata de dos personas que quedan solas en el mar. Quedan solas, indefensas en el mar, sin brújula, solamente con un equipo de buceo que les permite mantenerse a flote. Bueno, véanla y Mar Abierto. Mar Abierto. Y después en la literatura hay millones de obras, por ejemplo las de Edgar Allan Poe, donde trabaja mucho lo siniestro. Y por ejemplo en el cine otra película que estoy recordando es El Cisne Negro, que es reciente, donde se trata de un caso de una histeria grave. La chica es una bailarina, la protagonista,
y empieza a tener síntomas de despersonalización, siendo neurótica. No hace falta ser, digamos, no es necesario estar en una psicosis para tener ese tipo de fenómenos, claro, ¿no? Que parecen alucinaciones, por ejemplo. Decir, pero tienen que ver con un quantum está... de angustia que no se puede soportar, que el psiquismo no lo puede soportar. Claro. Entonces, es decir, yo ya me quedé con lo de mar abierto. Sí. Y me imaginé esas dos personas solas ahí en medio de... Claro, que han pasado la noche. Yo creo que me muero. Bueno, por eso mirala a ver cómo se resuelve allí. Claro. A veces no hay salida. Claro. Yo insisto, esto parece más grave de lo que es, porque los síntomas son espectaculares. Hay síntomas corporales en el momento del ataque, síntomas corporales y síntomas anímicos. Está la angustia, el no poder respirar, puede haber diarreas, incluso hay pseudoalucinaciones, el piso parece que se mueve, las paredes se le vienen encima, es decir, una serie de alteraciones, incluso la actividad cardíaca, hay palpitaciones, hay taquicardia, es decir, toda una serie de alteraciones que conforman lo que es un ataque de angustia. Entonces, la persona va al médico con el optimismo de creer que es una enfermedad orgánica. Claro. Le hacen análisis de todo, análisis de sangre, de orina, No ecografía de todos lados, no radiografía de todos lados, y después vienen al consultorio y dice, y el médico no me encontró nada. Claro, es que no tiene nada, tiene angustia. Claro. Bueno, entonces, se cura por la palabra, con la palabra. ¿Qué pasa? La neurosis, porque de esto se trata, el ataque de angustia es de la neurosis. Y bueno, y que se reproducen en estos tiempos en que el mundo está en eclosión, ¿no? Exactamente. Está en crisis y bueno. Pero para curarse de este ataque, en realidad hay que hablar, no hay otra manera. Porque ¿qué pasa? La medicación hace que el síntoma se calle la boca. Pero se calla. La cosa sigue. La cosa sigue, por supuesto, exacto, porque lo que se enfermó por la palabra tiene que ser curado por la palabra. Ajá. Entonces estamos hablando de un tratamiento psicológico. De un tratamiento psicoanalítico. Que es el único que puede intervenir para fortalecer o crear esas referencias que a veces en el ataque de angustia fallan. Pero entonces decinos la diferencia entre tratamiento psicológico y psicoanalítico. Tratamientos psicológicos hay muchos, claro, hay muchísimos. Sí. El tratamiento psicoanalítico se basa en la importancia de lo que es la experiencia de un discurso, es decir, de la palabra, porque la palabra genera, la palabra funda estructuras nuevas, seguro, funda sentidos nuevos. Entonces, cuando alguien está en su vida creyendo que es para el otro algo determinado y de golpe se da cuenta de que no es eso, ¿no? Y de que solamente está cumpliendo con un supuesto mandato de otros, entonces ahí empieza a correrse, decimos nosotros, de una posición subjetiva de estar satisfaciendo a los deseos supuestos en el otro, a orientarse por su propio deseo. Claro. Ahora, tratamientos psicológicos hay muchos. Sí. Hay distintas terapias. De las terapias, claro. Y la psicoanalítica es la que verdaderamente permite que la persona pueda poner en palabras todo eso que no pone en palabras cuando toma el ataque. Claro. ¿No es cierto? Es importante no subestimar el tema, digamos, el momento del ataque es muy bravo, ¿eh? Claro. Porque hay personas que sienten que se van a morir, porque no saben qué les pasa en ese momento. Claro. No saben qué va a pasar dentro de un segundo. Sienten que se van a volver locas o que se van a morir, pero no saben de qué se trata. ¿Y por qué no saben? No saben porque están frente a una escena
que temen. Se presenta algo como peligroso, pero no saben qué es. Pero la escena no tiene que ver con eso que está pasando en el momento, ¿eh? Es una escena del inconsciente, claro, que se le aparece y no la puede soportar. Pero, y va a tener que ver con la historia personal de cada uno. Por eso no les puedo decir entonces, cuál es la escena. Claro, entonces es miedo al miedo. Exactamente, claro. Miedo a tener miedo. Ahí está. Sí. Entonces, veamos. Eso se potencia. Por supuesto, y la primera vez es una angustia que lo desbordó, pero ya la segunda tiene miedo al miedo que tuvo la primera vez. Claro, claro. Entonces, por eso es importante tratarlo. Claro, sí, está bien. Yo creo que... Ahora, hay una experiencia, sí. Si ustedes quieren, los que se animan, pueden hacerla. Se miran al espejo. Eso se que miran al espejo. Hablado, vos miran su imagen en el espejo, se miran a los ojos, en el espejo, y ustedes van a ver que pasado un minuto, van a sentir como que en ese espejo no son ustedes, son otros. Hay otro en el espejo. Es una sensación, por supuesto, sí, claro, porque en el espejo no hay nada. Se claro, trata de una imagen, nada claro, más, ni siquiera es otra persona. Claro. Pero es como si la imagen cobrara vida. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque aparece como extraño algo que es familiar. Lo siniestro y lo angustiante. Por eso la persona que dice me quiero ir, es una conducta mágica, porque ¿a dónde se va a ir si la escena está dentro de su mundo interno? Claro, claro. Está más claro, o menos bueno, claro. Pero quererse ir es querer escaparse de esa situación. Es como que uno no puede con uno mismo. Exactamente. Como que su historia le perturba, tiene que sacarla afuera. Sacarla en palabras. Sí, en palabras, claro. Porque es la única manera de hacer algo con eso que le pasa, porque si no, vuelve al cuerpo. Ajá. Cuando hay dos cosas que se pueden hacer en la vida, o hablar o callarse. Y si se calla, el trastorno va al cuerpo, se expresa a través del cuerpo. Sí. No, el cuerpo da señales. Incluso hay siempre. personas que con angustia, con ataques de angustia, se les duerme un brazo, por ejemplo, o una pierna, y les hacen todo tipo de exámenes médicos y no tienen nada. Entonces diagnostican ataque de pánico. ¿No? Claro. O sea, puede tomar cualquier aspecto del cuerpo. Pero y eso, esa sensación en el cuerpo que no puede provocar al mismo tiempo miedo a tener algo... Exactamente. Algo... Porque las palpitaciones suelen ser, digamos, el ritmo respiratorio aumenta en forma considerable. Entonces hay una aceleración que produce un susto en la persona. O sea, miedo a tener algo malo. Claro, a tener algo malo, o que le va a estallar el corazón, o que le va a estallar la cabeza. Claro. Sí, ahora, no le pasa eso, sigue pero esto no miedo. Quiere decir que no le pasa nada. Le pasa algo que le está avisando. La angustia es muy importante, ¿eh? Dice el gran psicoanalista francés Lacan, Jacques Lacan, la angustia no engaña. Claro. La angustia no engaña. Entonces, ahí donde hay angustia, ahí hay una señal de que alguna otra cosa está pasando. Bueno, nos recordamos a nuestra audiencia que estamos en Una mirada en el tiempo, programa de Zulma Prina y Carlos Penza. Y hoy estamos con la licenciada Susana Arasi, licenciada en psicología, y tratando el tema de ataques de pánico. Sí. Que la licenciada nos acaba de explicar que no es tal, sino que tiene otro nombre. Claro. Exactamente, que no es nada nuevo. Que no es nuevo. No es nuevo. Bueno, lo mismo que la bipolaridad, no es algo nuevo. En algún momento, si tenemos tiempo, lo podemos por hablar. Cualquier, no sé, duda o comentario que quiera hacer. ¿Cómo podemos comunicarnos con eso? Bueno, pueden comunicarse con los teléfonos persona, ¿no? 4924-1474 o 154-475-7692. Otra vez, por favor. Sí, porque 492. más despacito. Bueno, sí. Así si tiene alguno que anotar. En lenguaje de radio. Sí. 4924-1474. ¿Y el o 15-4
475-7692. ¿Y tenés algún... Tengo una página. Alguna página que es www.suarasi, con Z, Arasi, Suarasi, _, psicóloga.com.ar. O sea, Su es de Susana. Sí. Suarasi, Todo junto. Arasi Suarasi, con una sola Z. Sí. _, y me pueden escribir, por si quieren hacer alguna consulta también, a mi mail, que es suarasi@yahoo.com.ar. Bueno, más sencillo, Más ¿no? sencillo, Sí. ahí está. Bueno, ahora seguimos con la música o algo por el estilo. Vamos a escuchar otro tema musical y luego vamos a explicar bien de qué se trata. Siempre estamos con la música peruana en el día de hoy. Bueno. Listo, ya vamos fuera de ahí.